Asociación Camino Anima Mundi resulta profundamente irónico que para encontrar una salida al laberinto de estrés, agotamiento y ruido mental que define nuestra época actual, la brújula más precisa provenga de un monasterio francés del siglo XVII. Ya, es que suena hasta contradictorio cuando lo dices así en voz alta. Totalmente. Pero bueno, que nadie se asuste, porque no vamos a adentrarnos en un tratado árido ni en un manual lleno de reglas teológicas incomprensibles. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en los escritos de una figura fascinante. Ujú. Concretamente, vamos a analizar un fragmento muy específico de su 10ª carta. Es un texto que, bajo una apariencia muy humilde, esconde una tecnología interior, diría yo, revolucionaria para sobrevivir a nuestra propia mente. Y para calibrar el peso real de este descubrimiento, es imprescindible situar a quien sostiene la pluma. Estamos hablando del hermano Lorenzo de la Resurrección. Exacto. Su nombre secular era Nicolas Hermann. Nació alrededor del 1614 y falleció en el 1691. Fue un religioso carmelita francés. Pero, a ver, lo verdaderamente cautivador aquí, lo que hace que este texto respire y lata con tanta fuerza hoy, es que su legado no pasa por grandes debates teológicos inalcanzables. Claro, no es teoría abstracta. Para nada. Su núcleo es una enseñanza radicalmente empírica y vivencial. Es lo que se conoce históricamente como la práctica de la presencia de Dios. No estamos ante una correspondencia de cortesía o un saludo formal, sino ante un mapa táctico. Un mapa para el día a día, de hecho. Eso es, un mapa para aprender a vivir en un trato continuo, sencillo y amoroso con lo divino, precisamente en medio de la cotidianidad más absoluta y mundana. En medio del fragor de las ollas, de los ruidos, del ordinario. Pero, fíjate, para entender la majestuosidad real de esta enseñanza, creo que primero debemos observar la tremenda humanidad casi descarnada con la que comienza el texto de esta 10ª carta. ¿Es que el inicio es rompedor? Es brutal, porque claro, el arquetipo que tenemos en la cabeza de un místico del siglo XVII es el de un ser etéreo, ¿verdad? Alguien que arranca sus escritos levitando con una revelación celestial o usando una prosa poética elevadísima. Sí, el santo inalcanzable. Justo. Y sin embargo, vamos al texto fuente. El hermano Lorenzo confiesa, textualmente, y cito: «Me ha sido bastante difícil obligarme a escribirle a M. Y lo hago ahora puramente porque tú y Madame lo quieren de mí». Es una sinceridad que desarma por completo cualquier pretensión de superioridad moral. Es que es fascinante. Llevémoslo a un contexto contemporáneo. Imaginemos que un autor de muchísimo prestigio, alguien reverenciado por su sabiduría por miles de personas, comienza la introducción de su obra cumbre admitiendo, sin tapujos, que la ha escrito única y exclusivamente por la pesada insistencia de su editor. Y que no tenía ningunas ganas de hacerlo. Tal cual. Esta honestidad rompe en 1000 pedazos esa imagen del guía espiritual imperturbable. Aterriza la espiritualidad directamente en el barro de la resistencia humana natural. Ujú. El autor siente pereza, siente reticencia, le cuesta sentarse a escribir. Y en lugar de ocultarlo bajo un barniz de piedad o de falsa iluminación, va y lo expone en la primera línea. Y al exponerlo, fíjate, nos regala una de las lecciones pedagógicas más profundas y liberadoras de todo el documento. Si nos detenemos a analizar ese obligarme a escribirle, o lo que podríamos denominar el acto de doblegar la voluntad. Que no es poca cosa. Exacto. Vemos que la práctica del hermano Lorenzo no consiste bajo ningún concepto en la ausencia de dificultades. Existe un malentendido colosal, diría yo, en la búsqueda de la paz interior. Ah, la idea de que si estás en paz, todo fluye solo. Esa misma. La creencia de que alcanzar cierto estado de equilibrio significa que la pereza, el cansancio o la frustración desaparecen por arte de magia. Lorenzo nos demuestra que la santidad, o esa plenitud interior de la que hablamos, consiste en actuar a través de esas emociones pesadas. No exime del esfuerzo. Ni del esfuerzo humano, ni nos libra de las relaciones interpersonales complejas, ni de las obligaciones que a veces nos resultan francamente tediosas. Él escribe porque se lo piden,
reconociendo la dificultad y la pereza, pero ejecutando la acción de todos modos. A ver, me parece un punto de inflexión vital en este recorrido porque quita muchísima culpa. Totalmente. A menudo, cuando alguien siente pereza o frustración ante un deber, añade una capa extra de sufrimiento pensando que no debería sentirse así, que debería hacerlo con alegría o con devoción pura. Y se machaca por ello. Claro. Aquí vemos que hasta los grandes referentes de la contemplación sentían esa pesadez. Pero bueno, esa pereza inicial de Lorenzo choca de frente con la gravedad del tema que trata a continuación. Porque no le han pedido que escriba sobre el clima, precisamente. No, desde luego que no. El texto nos revela que esta misiva nace porque alguien, a quien se refieren en la carta simplemente como M, ha sufrido una pérdida. Y aquí entramos en aguas muy profundas y complejas. Así es. Es un pasaje que exige una lectura muy atenta, porque el consuelo que ofrece el hermano Lorenzo puede generar una fricción inmensa si lo analizamos superficialmente. Fricción es quedarse corto. Yo diría que genera un choque frontal con nuestra sensibilidad moderna. Sí, tiene tela. Mucha. Él escribe en la carta una frase muy contundente. Dice, la pérdida de un amigo nos puede conducir a otro amigo, con mayúscula, y luego añade algo que, francamente, desde una perspectiva contemporánea de la psicología del duelo, podría sonar gélido o hasta cruel, mente para quienes nos escuchan. ¿No es esto de una frialdad tremenda? Decirle a alguien que está atravesando el desgarro vital de perder a un ser querido, que, bueno, quizá estaba demasiado aferrado, parece invalidar el dolor humano por completo. Suena a reproche, claro. Suena a un reproche en el peor momento posible imaginable. Y es una reacción absolutamente natural sentir rechazo al leerlo. Desde los códigos actuales, donde el énfasis está puesto casi siempre en validar incondicionalmente cada emoción y acompañar el luto sin emitir el más mínimo juicio, esa frase parece un témpano de hielo. Ya, es que duele leerla. Pero si profundizamos en la arquitectura emocional del texto, descubrimos que no hay frialdad en absoluto, sino una radiografía muy precisa de la naturaleza del sufrimiento. Lorenzo no invalida el amor terrenal. De hecho, lo aclara, ¿no? Sí, unas líneas más abajo. Precisamente para evitar estos malentendidos, escribe explícitamente, debemos amar a nuestros amigos. No hay una condena estoica al afecto humano ni una invitación a volvernos de piedra y no sentir. Entonces, ¿dónde está el matiz? El problema, y aquí es donde la perspectiva del siglo XVII aporta una lucidez deslumbrante, radica en la jerarquía del amor y en la mecánica del apego. A ver, tiremos de ese hilo porque me parece fascinante. ¿Cómo funciona exactamente esa jerarquía del amor en este contexto y por qué diferencia de manera tan radical el amor del apego? Porque en el lenguaje coloquial solemos usar ambas palabras casi como sinónimos. Ese es el error fundamental que el texto intenta corregir. Lorenzo advierte sobre el peligro existencial de poner a los amigos, cito, por encima de Dios, que debe ser el principal. Lo que está abordando aquí no es un dogma religioso vacío, sino el origen mismo del sufrimiento desproporcionado en la psique humana. Cuando la mente convierte algo perecedero, ya sea una relación, un estatus social o un ser querido, en su centro absoluto, le está otorgando un peso que esa persona o cosa simplemente no puede soportar. Claro, le estás pidiendo a algo finito que sea infinito. Exactamente. Si convertimos algo finito en la única fuente de nuestra estabilidad, su pérdida inevitable no solo nos entristece, sino que nos aniquila, nos quedamos sin cimientos. Frente a esto, la figura de lo divino se describe en la carta como un buen y fiel amigo que nunca nos fallará en este mundo ni en el venidero. Se presenta como un ancla inamovible, digamos. Esa es la idea, un punto de apoyo que no fluctúa con los vaivenes de la vida material. Entiendo. Al final es una cuestión de carga estructural. Si el edificio de nuestra existencia se sostiene sobre un pilar que, por pura ley natural, algún día va a desaparecer o a cambiar, el derrumbe es... Es absoluto, es inevitable. Claro. Y la caída es devastadora. Por eso, al tener ese centro asegurado en algo inmutable, uno puede amar a los demás con muchísima más libertad. Se les aprecia profundamente, se disfruta de su compañía a diario, pero sin el peso de un apego asfixiante que exige que el otro sea nuestro todo. Es que exigirle a alguien que sea tu todo es agotador para ambas partes. Totalmente. Y fíjate en la paradoja tan hermosa que plantea. Al no exigirle a un amigo o a una pareja que sea nuestra salvación existencial, podemos amarles de una forma mucho más limpia y más auténtica. Por eso Lorenzo habla de que M estaba demasiado aferrada. O sea, no critica que amara. Desde luego. Pero bueno, esto nos empuja inevitablemente a la siguiente gran encrucijada del texto.
Si este amigo fiel, con mayúsculas, este ancla inamovible, es el verdadero antídoto contra el vacío que deja la pérdida, la gran pregunta es, ¿cómo se materializa eso? Claro, la aplicación práctica. Exacto. Porque la teoría del desapego suena muy noble, muy elevada, pero en la práctica, cuando uno está lidiando con el estrés de la vida real, madrugando, trabajando, ¿cómo se cultiva esa relación inquebrantable? Y aquí es donde llegamos a lo que considero el corazón absoluto de esta carta. El verdadero motor de la práctica del hermano Lorenzo. Sí, y nos regala una imagen tan hermosa, tan cotidiana y tan accesible que desmitifica por completo la idea de la iluminación espiritual. A ver, es que es un sentido común aplastante. Lo es. Él lanza una pregunta directa, formulada casi con tono de regañina cariñosa. Dice, ¿piensas que es descortés dejar solo a un amigo que vino a visitarte? ¿Por qué entonces Dios ha de ser descuidado? Es una maravilla de cita. Bajemos esto a la tierra para quienes nos acompañan. Pensemos en esta dinámica en una tarde cualquiera. Imaginemos que uno está en casa haciendo una tarea monótona, quizá fregando los platos, planchando o tecleando frente a un ordenador. Pero hay alguien a quien uno quiere profundamente, sentado en la misma habitación, tal vez leyendo un libro en el sofá. No hace falta cruzar palabra. No hay que mantener una conversación profunda ni forzada a cada segundo. Pero la simple y llana conciencia de que esa persona está ahí, esa presencia silenciosa, altera toda la geometría del momento. Totalmente, te cambia la energía de la sala. Cambia la atmósfera, cambia el estado de ánimo e incluso aligera el peso de la tarea pesada que se está ejecutando. Y esa analogía doméstica, tan sencilla, captura milimétricamente la esencia de su enseñanza. Y lo fascinante aquí es detenernos a observar las brutales implicaciones existenciales que tiene aplicar esa imagen a la vida entera. Sí, sacarlo del salón de casa y llevarlo a la calle. Eso es, con la idea del amigo de visita, el hermano Lorenzo democratiza por completo la vida contemplativa. En el texto, él recomienda pensar en esta presencia, cito, de día, de noche, en tus trabajos y aún en tus diversiones. Me gustaría poner el acento en esto último, y aún en tus diversiones. Esta es la verdadera y radical innovación carmelita que destila el documento. Innovación porque rompe con la idea tradicional del recogimiento, porque, por lo general, cuando pensamos en la vida monástica o en la unión con lo divino, nos imaginamos un entorno muy rígido, muy solemne, de silencio absoluto. Claro, innovación porque dinamita por completo la frontera histórica entre lo sagrado y lo profano. Ya. Durante siglos existía una creencia muy arraigada de que lo sagrado ocurría exclusivamente en el silencio de la capilla, durante los cánticos, rodeado del olor a incienso y en el aislamiento total. Y lo demás era vida mundana, sin valor espiritual. Exacto. Lo profano era pelar patatas en las cocinas del convento, barrer el polvo, remendar el calzado o simplemente reírse un rato. Lo que hace Lorenzo es borrar esa línea divisoria de un plumazo. Es una revolución. Lo es. La unión con lo divino no requiere escapar de la realidad material, ni buscar un retiro en las montañas durante meses. Ocurre entre el ruido de las cacerolas, entre los papeles de un escritorio, en medio del tráfico o incluso durante el descanso y el esparcimiento. Es una invitación constante a no abandonar, a no dejar solo a ese visitante interno, independientemente de la actividad externa que las manos estén ejecutando en ese preciso instante. Es decir, el escenario físico o la supuesta nobleza de la tarea no importan absolutamente nada. Nada de nada. Lo único que transforma el momento, lo que le da peso, es la calidad de la atención que prestamos a ese invitado. Es como si Lorenzo afirmara que fregar un suelo con la conciencia de esa compañía tiene exactamente el mismo valor espiritual que recitar un salmo en el coro. Literalmente, es lo que defendía. Y eso enlaza de manera magistral con la conclusión de la carta, donde pasamos de la intimidad de ese amigo en la habitación a una declaración que eleva esta práctica a la categoría de propósito vital supremo. O sea, ya no es una técnica de relajación para estar tranquilos, es una identidad. Exacto, es un cambio de paradigma vital. Vamos a desgranar esas líneas finales con el detenimiento que merecen, porque tienen mucha miga. Él instruye con una claridad cristalina. Dice, no lo olvides, piensa en él frecuentemente, adórale continuamente, vive y muere con él. Esta es la gloriosa ocupación de un cristiano. Y remata diciendo, esta es nuestra profesión en el mundo. La palabra profesión.
Si conectamos esto con la visión general de la existencia, el uso deliberado de la palabra profesión en un texto del siglo XVII es un dardo directo a nuestra línea de flotación moderna. Totalmente. Pensemos por un momento en el peso semántico que tiene la palabra profesión hoy en día. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan en una cena, oye, ¿cuál es tu profesión? La respuesta automática es el cargo que ocupamos en una empresa. O el título universitario. Y ese es el drama contemporáneo, fíjate. Nuestra cultura define la identidad casi exclusivamente a través del trabajo productivo y del éxito externo, de aquello que es puramente medible y cuantificable. Al final la sociedad te dice que eres lo que produces y cuánto produces. Y si no produces, no eres nadie. Tal cual. Pero para el hermano Lorenzo, la única ocupación real, la profesión con mayúsculas y la razón de ser en el mundo es mantener esta sintonía interior viva. El estado de atención. Eso es. Si no sabemos hacer esto, añade con una firmeza que a la vez es muy compasiva, debemos aprenderlo. Todo lo demás, los oficios, las gestiones burocráticas, los compromisos sociales, son elementos puramente accesorios a esta ocupación principal. Son el decorado. Exacto. La verdadera maestría vital no reside en ser el más eficiente en un trabajo externo y echar 1000 horas en la oficina, sino en ser un experto en sostener la compañía de ese amigo interno frente a cualquier circunstancia que te lance la vida. Y resulta sobrecogedor ver cómo esta idea resuena como un trueno en nuestra era actual de hiperconectividad y sobreinformación. Es que parece escrito ayer. Es que vivimos fragmentados. Saltamos de una urgencia a otra, de una notificación en la pantalla a otra, sintiendo constantemente que el tiempo se nos escurre entre los dedos, que no llegamos a las expectativas de nadie y que nuestra profesión productiva, entre comillas, nos devora la vida entera. Y te deja vacío. Y de repente llega este eco de hace siglos que nos dice, pausa, el centro está equivocado. Tu verdadera profesión es la sencillez del corazón. Es simplemente recordar y acompañar a quien ya está contigo. Aprender esta profesión se perfila como el antídoto más sofisticado contra el estrés crónico y la superficialidad de nuestros días. Totalmente de acuerdo. Es una recuperación absoluta de la soberanía sobre la propia mente. No hace falta huir a un retiro de silencio carísimo en la otra punta del mundo para encontrar refugio. ¿Qué va? Para nada. El refugio está disponible en el vagón del metro a las 8 de la mañana, en la sala de espera de un hospital o en medio de una reunión de trabajo dificilísima, si uno simplemente recuerda a quién va sentado a su lado en el interior. Y ese es el triunfo definitivo del texto y su tremenda vigencia para quienes nos escuchan hoy. Tiene el poder de transformar lo monótono e incluso lo doloroso en algo extraordinario. Al trasladar el foco de qué estamos haciendo a con quién lo estamos haciendo internamente, la carga del deber se aligera de una forma increíble. Cambia toda la ecuación. Incluso esa obligación inicial de la que hablábamos al principio, esa pereza humana de tener que escribir la carta por puro compromiso social porque le obligaba al editor, digamos, se redime, se convierte en un acto habitado, en un canal más para ejercer esa gloriosa ocupación de la atención. El círculo del texto se cierra con una elegancia perfecta. Lectura de pensamiento impecable. Pasamos de la reticencia más mundana y la pereza, atravesamos el dolor lacerante de la pérdida, descubrimos el ancla del desapego sano, invitamos al amigo a la habitación de lo cotidiano y finalmente convertimos esa atención en nuestra única y verdadera profesión vital. Todo un trapado de supervivencia vital en apenas unas líneas de una carta. Sí, y creo que este recorrido nos deja en un terreno inmejorable para plantear una última reflexión, un ángulo diferente, algo para que quienes nos acompañan hoy puedan darle vueltas en su cabeza a lo largo de la semana. Adelante, a ver, ¿qué nueva perspectiva podemos extraer de todo este entramado? Pues mira, llevamos un buen rato hablando de la atención como antídoto al estrés, pero ¿qué pasa si aplicamos esta enseñanza a la otra gran epidemia de nuestro siglo, que es la soledad? Un tema enorme. Gigante. Pensemos en esto un momento. Vivimos en la época con más medios de comunicación y conexión de toda la historia humana y, sin embargo, los índices de aislamiento y soledad no deseada son devastadores. Nos sentimos profundamente solos en medio de multitudes. Es una paradoja tristísima. Lo es. Pero a la luz de lo que propone el hermano Lorenzo, ¿qué sucedería si esa sensación de aislamiento crónico no fuera un problema de falta de gente a nuestro alrededor?
¿Qué pasaría si la soledad que tanto nos aterra fuera en realidad una ilusión óptica causada por nuestra propia distracción? Ostras, qué interesante. Si asumimos la metáfora de este invitado constante, de este amigo que nunca nos falla y que siempre está ahí, la premisa cambia por completo. Quizás el dolor del aislamiento moderno no surge porque estemos solos en la habitación, sino porque llevamos toda la vida ignorando al invitado que lleva años sentado en el sofá de nuestra propia casa interior. Esperando, simplemente a que le difáramos la mirada. Exacto. Puede existir realmente la soledad si aprendemos a reconocer esa presencia continua. Es un giro que altera por completo la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos cuando cerramos la puerta de casa por la noche y nos quedamos en silencio. Es un replanteamiento profundo, desde luego. Desafía por completo nuestra forma de entender el vacío. Cambia el paradigma de buscar desesperadamente llenar el espacio desde fuera, con ruido, con pantallas o con relaciones superficiales, para empezar a reconocer y habitar la plenitud que ya reside dentro de cada uno. Exactamente. Es una invitación a descubrir que, quizá, jamás hemos estado solos ni un solo segundo de nuestra existencia. Ha sido un análisis precioso. Bueno, ha sido un trayecto denso, retador y lleno de matices que de verdad espero que haya arrojado un poco de luz sobre cómo habitar mejor nuestro día a día. Y si este recorrido ha resonado internamente, si ha movido alguna inquietud nueva o si sencillamente hay un deseo de seguir profundizando en esta senda y explorar más a fondo este tipo de perspectivas vitales, la puerta está completamente abierta. Por favor, comunícate con nosotros al correo quiero@caminoanimamundi.org.